Interesante. Estaba en la ciudad de Pesaro, en Italia, tratando de buscarse un lugarcito en el mundo del canto. Oiga, y uno de los tenores de una ópera que se estaba estrenando en la ciudad se enfermó. Buscaron uno que lo reemplace y pasaron la voz al productor de la ópera. Hay un cantante jovencito, ¿por qué no lo prueban? Lo llevaron, lo probaron, lo maquillaron, debutó de casualidad, ahí empezó su carrera. Alguien dirá, qué suerte, ¿no? No, no es suerte. La suerte dicen que es estar en el lugar exacto, en el momento exacto, pero ¿sabe qué? Tener las cualidades para hacer lo que se requiere que se haga para ir adelante. Si él no hubiera tenido buena voz, por más que hubiera estado en el lugar exacto o en el momento exacto, no la hubiera podido hacer, ¿verdad? Eso es lo que llaman suerte. Llorarás cuando me vaya, cuando... En el Perú ha hecho la Sinfonía por el Perú, un proyecto maravilloso en el que ha introducido la música en la vida de los niños. Porque introducir música, de acuerdo a lo que él mismo ha dicho, es sacarle de la profundidad del espíritu y del alma a los niños lo más puro que ellos tienen. Y hablando de salud mental, hoy día es el Día Mundial de la Depresión y vamos a hablar sobre depresión, vamos a hablar sobre salud mental en el programa. El doctor Carlos Bromley, él es médico psiquiatra del Ministerio de Salud, está con nosotros y lo saludo a la distancia. Doctor Bromley, qué gusto de escucharlo. Buenas tardes. Buenas tardes, Felmer. Gusto de escucharte también. Qué gusto es el mío, Carlos. Feliz año, no hablábamos desde el año pasado. Gracias por estar con nosotros. Hoy día, Carlos, es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Ya sabemos y lo hemos hablado muchas veces contigo, con otros profesionales de salud mental, el enorme impacto que ha tenido la pandemia sobre la salud mental, agravando la depresión, etcétera. La pandemia todavía la tenemos, pero parece de que esta variante Omicron nos va a dar un respiro, por lo menos en lo que es el impacto personal. El sistema de salud hay que cuidarlo, por eso es que no hay que, infectarse. ¿Cómo podemos manejar la salud mental en este tercer año de la pandemia en relación a la depresión, Carlos? La depresión es un tema importante, es la primera causa de discapacidad en el mundo. Y las cifras de depresión se han hasta duplicado y un poco más durante la pandemia. ¿Qué hacer frente a la depresión? Desde el punto de vista político, pues incrementar la oferta de servicios de salud mental para que la población tenga más acceso a ellos, pueda llegar a los centros de salud mental comunitaria que hay en el país, ya hay 208, y se pueda atender. Y de manera personal y de manera familiar, pues la alternativa, Elmer, es asumir la responsabilidad del propio bienestar. En principio, preocuparse por hacer las cosas que le gusta a uno hacer, disfrutar de las actividades, equilibrar lo positivo con lo negativo, no permitir que las cosas nos desborden, planificar la vida, relacionarse adecuadamente con nuestros seres amados, nuestros familiares, estar con ellos, y sobre todo pues tener conciencia que es nuestra responsabilidad y que apenas aparezca algún síntoma, algún signo que dure algún tiempo y que nos está ya perjudicando en nuestro funcionamiento, buscar la atención especializada. Esa es la alternativa, la mejor forma de manejar la depresión. Muy bien. Fabuloso. Pues vamos a hacer una cosita, por favor. Carlos, permítenos tomar una brevísima pausa. Nos has dado una vista, un abuelo de pájaro de todo lo que tenemos que hacer. Cuando regresemos quisiera preguntarte ya los detalles de en este tercer año de la pandemia, en niños, en adolescentes, en personas mayores, cómo podemos, digamos, ya poner en sentido práctico las recomendaciones que nos has dado. Vamos a regresar inmediatamente después de la práctica. Y esta es la música que canta Juan Diego. Vamos a tener nuestro número de la salud. Hoy día es el 127. ¿Qué será 127? Y también vamos a tener en nuestro segmento del cuerpo humano, vamos a aprender, señor, señora, qué cosas son las glándulas suprarrenales y para qué
sirven. Mientras tanto, estamos conversando con el doctor Carlos Bromley. Él es médico psiquiatra. Hoy día es el Día Mundial de la Depresión y estamos conversando sobre qué es lo que podemos hacer en este tercer año de la pandemia para ver si podemos salir en la depresión en la que pudimos haber caído por las circunstancias que vivimos en los 2 años que pasaron. Carlos, entonces quisiera que nos abundes un poquitito en esto. A ver, si en los 2 años pasados perdí familiares, perdí trabajo de repente, entré en la depresión reactiva o de repente, caramba, no me fue tan mal, pero de todas maneras, por las circunstancias, desarrollé lo que se llama la depresión endógena y me han tratado lo que sea, pero estoy allí colgadito del alambre, como dicen. ¿Cómo hago para mejorar mi salud mental en este 2022, Carlos? ¿Qué trucos nos puedes dar? ¿Qué cosas pueden hacer nuestros oyentes para salir de esto definitivamente? Es importante asumir un estilo de vida antidepresión. Esto implica trabajar desde el concepto de lo que es el bienestar, la alegría, la felicidad. Hay países en donde culturalmente siempre están buscando estar bien. Siempre ven el vaso medio lleno. Siempre están en actividades que los distraen, que los entretienen, que les hacen vivir y disfrutar de la vida a cualquier edad. Pero también hay países como el nuestro en que eso no es lo usual, en que más bien tendemos a asumir que lo que pasa con nosotros depende de terceras personas, depende del destino, que si estamos con algún que otro fracaso, pues hemos nacido estrellados, que la mala suerte. Pero como tú decías al principio, la buena suerte implica pues que concurran varios acontecimientos, sobre todo el tener cualidades para proveerse de esa buena suerte. Y eso es lo que tenemos que hacer, hacer cosas para estar bien. Sí, Carlos, qué interesante lo que dice. O sea, hay países que tienen una mayor tendencia a la alegría, al tomar bien las cosas. Otros, y has puesto como ejemplo nuestro país, es al revés, tienen la tendencia a oscurecer un poco las cosas, por decirlo de esta manera. ¿Esos son por qué? ¿Por factores culturales? ¿De qué depende el que un país sea así y el otro país sea asá? Los sociólogos han intentado algunas explicaciones. Que esto viene desde la época en que el imperio incaico estaba dividido, en que nos conquistaron, luego vino el trauma de la guerra del Pacífico, el trauma del terrorismo. Hemos vivido en el país realmente en malos tiempos. Ha habido y siguen habiendo todavía muchas víctimas de situaciones de conflictos, de problemas. Entonces eso nos hace estar frustrados, nos hace sentir que es el destino el que nos persigue para estar mal. Claro. No estamos listos para ser felices y se nota en ciertas cosas, y yo lo he contado como anécdota, Carlos, y te lo cuento si no lo hice antes. Cuando yo llegué a Estados Unidos hace más de 30 años, iba a reuniones, etcétera, y me preguntaban, doctor, ¿cómo está usted? Y yo siempre respondía a la manera peruana. Es decir, estoy bien, más o menos, todo bien. Y me miraban, decía, ok, más o menos. Hasta que conocí a un señor que él ya en esa época tenía como 70 y tantos, 80 años, y él se llamaba Jorge. Y yo le preguntaba, Jorge, ¿cómo estás? Y él me agarraba de los hombros, Carlos, me miraba a los ojos y me decía, Elmer, me siento maravillosamente bien. Me siento muy bien, me siento contento. Y al mirarte a ti, me siento más contento todavía. Y a mí como peruano, por lo que estás diciendo, decía, qué bárbaro este tipo, ¿cómo puede decir que se siente tan bien? Y ahí aprendí lo que estás diciendo, que hay que tener ese esquema mental para sentirse bien y para decir que le va a ir bien. Porque si uno piensa que le va a ir mal, Carlos, le va a ir mal, supongo. Así es. Si yo pienso que las cosas me van a salir mal, inconscientemente y quizás también un poco consciente, voy a hacer que me vaya mal. Me voy a poner cabe a mí mismo, como decimos criollamente. Muy bien. Esa es una. Si pienso lo contrario, todo me va a salir bien. Una es esa, ponerte este esquema mental. Y para hacer eso, ¿cómo prendemos la chispita de ese pensar diferente? ¿Qué le puedes decir a nuestros oyentes?
que identifiquen qué cosas los hacen sentir bien, que se conozcan a sí mismos. De repente ver un programa de televisión, salir a jugar con los hijos, conversar con la pareja, comer algo agradable, hacer deporte, ir de compras o a ver tiendas, visitar a los amigos, hacer algo de bien común, de bien social. Uno tiene que saber qué es lo que lo hace sentirse bien para repetirlo día a día. Ese es como el comiencito del hilo de la madeja, entonces, encontrar eso que te hace sentir, y a partir de eso, ya cuando tú te sientes bien, supongo que van a venir otras ideas, otras cosas, otras actividades que se van a ir sumando, de tal manera que cuando te encuentres con alguien y te digan, Carlos, ¿cómo estás? Me siento muy bien hoy día, estoy maravillosamente bien, ¿cierto? Así es, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esa es la clave. Qué interesante. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro elemento? Porque eso es muy importante lo que has dicho. ¿Qué otra cosa? Hacer las cosas que ya científicamente se conocen, nos causan bienestar. Comer bien. Por ejemplo, si yo me lleno de grasas, de cosas que se metabolizan mal, que las digiero mal, o si como mucho. O si como antes de dormir, si duermo mal porque me quedo hasta las 3 de la mañana viendo televisión, eso va a repercutir en mi salud mental, en mi estado de bienestar. Si me paro peleando con las personas, si no le doy un sentido positivo a las contradicciones, entonces voy a estar mal. Creo que hay que comer, hay que dormir y hay que hacer ejercicio para estar bien. Estilo de vida, entonces desarrollar un estilo de vida. Entonces, dos cosas nos has dicho sumamente importantes y ojalá que nuestros oyentes hayan tomado nota, estoy seguro que sí. Número uno, ese esquema mental de decir, me van a ir bien. Voy a ir bien, voy a empezar mi día bien. ¿Qué me gusta hacer? Lo voy a hacer y lo voy a cultivar y voy a ir para allá, pero mi esquema mental tiene que ser de que me va a ir bien y que me siento bien. Y la otra, mi estilo de vida. Como saludable, hago actividad física, duermo bien, evito las cosas tóxicas. Esos dos elementos nos pueden ayudar entonces a tener, por más simple que parezca, Carlos, pueden hacer una diferencia enorme en nuestra actitud con respecto a la vida. Sí, y la otra es el propiciar encuentros familiares, estar con la familia. Uno tiene familiares consanguíneos y uno tiene que estar con ellos. Este tipo de relaciones se conoce que científicamente alimentan el espíritu. Las relaciones familiares, propiciarlas, hacerse presente dentro de la familia, tener actividades de tipo familiar, reunirse, claro, ahora con la pandemia es un poco difícil, pero reunirse con la familia, verse a través de videollamadas, la conexión social nos hace sentirnos bien. Esa es la otra alternativa. Correcto. Ya por eso decía que en este año 2022, ojalá que la pandemia ya nos dé un poco más de libertad y que podamos reiniciar esto que tú dices, esas reuniones familiares, el estar juntos, el abrazo, el acercarse. Ojalá que la pandemia nos deje este año hacer ese tipo de cosas. Carlos, ahora, si una persona a pesar de todo estos consejos sigue triste, sigue con la tendencia a la depresión, etcétera, va a necesitar ayuda profesional, supongo. Así es. Si es que yo por espacio de 3, de 4 meses veo que estoy triste, tengo pensamientos pesimistas, no tengo ganas de hacer las cosas, no disfruto de las actividades que antes me brindaban bienestar, no duermo bien, no como bien. En algunos casos inclusive me puedo poner irascible, irritable, agresivo, porque la depresión también tiene una condición de este tipo. Entonces, si no estoy funcionando bien, ya 3 meses, 4 meses, debo buscar ayuda especializada, porque estoy deprimido. Y si no me trato, voy a empeorar, y no hay que llegar a una depresión extrema, porque puedo comenzar a pensar que la vida no tiene sentido, que mejor es estar muerto e intentar suicidarme y quizás hasta lograrlo. Qué barbaridad, exactamente. Es el paralelo con cualquier enfermedad. Si la diabetes la dejamos avanzar sin control, la afecta a nuestros riñones, nuestro corazón. Si el cáncer lo dejamos avanzar sin control, nos termina quitando la vida. La depresión igual, si no la sabemos controlar, va a terminar con nosotros. Carlos, muchísimas gracias. De verdad me ha encantado conversar contigo. Muy útiles tus sugerencias. Espero que nuestros oyentes hayan tomado nota de ellas, Carlos. No sé cuán musicófilo eres, pero ¿tú te acuerdas de esta canción o no? Pasan como noches
valle sin fin. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Ah, tú sí eres generación, entonces. A ver, ¿de qué año será esto, Carlos? Yo tengo 66 años, Elmer. Ya. Soy de Sí, sí, 1955. Estamos por ahí, somos generación. Bueno, este es de nuestra época, entonces. Y te dejo con esta canción. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Elmer. También un abrazo. Muy bien. Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes también han reconocido esta canción. El doctor Carlos Bromley, él es médico psiquiatra y él nos dio los consejos, señora. 1. Hágase el propósito de ser feliz, de estar contento. 1. Tenga un estilo de vida saludable. Y 3, ¿sabe? Aprenda que las cosas son pasajeras, pero desarrolle ese concepto de que usted lo puede hacer. Regresamos con el número de la salud, que hoy día es el 127, y con el cuerpo humano, que hoy día vamos a aprender de las glándulas suprarrenales. El número de la salud para hoy día es 127. ¿Qué cosa es 127? 127. 127 en miles, o sea, 127,000, es el escenario peor que ha calculado, que ha proyectado el Ministerio de Salud, que podría ser el número de personas que se hospitalicen durante esta pandemia de Omicron. 127,000 personas serían hospitalizadas por coronavirus en el peor escenario de esta tercera ola. 127,000. En el escenario menos, digamos, o más favorable, se ha calculado que estarían ingresando al hospital 84,000 personas. Entonces, 127, el número de la salud del día de hoy, es el peor escenario en miles, 127,000 peruanos y peruanas que necesitarían ser admitidos al hospital en esta tercera ola causada por Omicron. Señor, señora, cuídese. Cuídese con las medidas que ya usted sabe de memoria. Recuerde que este virus se contagia a través de los aerosoles. Su doble mascarilla bien puesta, bien ajustada. Su KN95 bien ajustada. Maneje su riesgo, vea dónde va a entrar, si hay gente o no hay gente. No lleve gente a su casa que no conoce. No vaya a lugares con gente que usted no conoce. No sabe quién está allí. Maneje su riesgo. Vacúnese. Y a las personas mayores de 50 años, por favor, recuerden, estudio tras estudio que se ha hecho, quienes tienen la tercera dosis de vacuna pasan suavecito el Omicron. Las personas que solo tienen 2 dosis pueden llegar al hospital, y las que tienen una sola dosis o no se han vacunado tienen muchísimas más probabilidades de llegar a una unidad de cuidados intensivos. Así es que ese ha sido el número de la salud de hoy día. 127,000 personas necesitarían ser hospitalizadas en el Perú en esta tercera ola. No sea una de ellas. Y de los números nos vamos ¿a dónde? Al cuerpo humano. La maravilla del cuerpo humano. La maravilla del cuerpo humano. Hoy día vamos a ir a examinar y a ver qué cosas son las glándulas suprarrenales. ¿Ha escuchado usted hablar de las glándulas suprarrenales, señor, señora? Pues la doctora Carmen Luisa Achagüe Acurio, ella es jefe del servicio de endocrinología del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, y le preguntamos, doctora Achagüe, ¿qué son y dónde se encuentran las suprarrenales? Las glándulas suprarrenales producen diferentes tipos de hormonas que son necesarias para mantenerse vivo y saludable. Las hormonas son sustancias químicas que viajan por la sangre y que van a controlar cómo funcionan las diferentes partes del organismo. Entonces, estas glándulas suprarrenales producen varios tipos de hormonas, como son el cortisol, la aldosterona, la adrenalina,
adrenalina, la noradrenalina y también otras hormonas que el cuerpo utiliza para producir hormonas sexuales. Todas estas hormonas realizan muchas funciones importantes, como por ejemplo el control de los niveles de azúcar en sangre, regular el equilibrio de la sal y del agua en el organismo, manteniendo una presión arterial normal. Van a también tener mucha importancia en cómo el organismo responde a una enfermedad y al estrés. También son importantes en el inicio del desarrollo sexual en los niños y en el embarazo también van a tener una función importante. Muy bien, y entonces abundando en esto, doctora Chaui, ¿cómo funcionan estas suprarrenales? Las suprarrenales son dos pequeñas glándulas que se encuentran en la parte superior de cada riñón, de ahí su nombre. Estas glándulas, que son pequeñas, pesan aproximadamente 5 gramos cada una, sin embargo tienen una función muy importante en el organismo, ya que van a producir múltiples hormonas que van a participar en el desarrollo, en el crecimiento, también regulan la capacidad del organismo de manejar el estrés y además también van a regular la función renal. Muy bien, entonces, ¿qué enfermedades sufren las glándulas suprarrenales, doctora Chaui? Cuando hay un trastorno de estas glándulas suprarrenales o glándulas adrenales, se va a producir o bien demasiado o bien muy poco de una o más de estas hormonas. Por lo tanto, los síntomas van a depender de esto. Entonces, va a haber muchas alteraciones de las glándulas suprarrenales o adrenales y puedo citar algunas, las más importantes. Por ejemplo, la insuficiencia adrenal o insuficiencia suprarrenal o enfermedad de Addison, en la cual se va a ver pues que estas glándulas van a producir muy poca cantidad de cortisol y por lo tanto la persona va a presentar problemas para mantener los niveles de sodio y potasio en la sangre, con presión baja, deshidratación, shock, ¿no? Estas personas también van a presentar disminución en los niveles de azúcar en sangre y característicamente pueden presentar una pigmentación oscura de la piel y en la zona interna de la boca, ¿no? En la mucosa oral. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Carmen Luisa Chaui, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Entonces, señora, las glándulas suprarrenales están encima de los riñones. Supra significa encima de, suprarrenales, riñones. Y como usted escuchó de la doctora Chaui, son importantísimas en mantener el sistema interno tanto de concentración de las sales, del sodio, del potasio y a la vez es la glándula del estrés. A través de la adrenalina, la noradrenalina, estas glándulas suprarrenales controlan el nivel de estrés de una persona. Y ya nos dijo también que cuando funcionan muy poco, cuando no producen hormonas, entonces viene una enfermedad que fue descubierta hace más de 200 años por un doctor que se apellidaba Addison, la enfermedad de Addison. Y al revés, cuando funcionan mucho estas glándulas, viene una enfermedad que se llama la enfermedad de Cushing. Entonces, ¿quién trata las enfermedades de las glándulas suprarrenales? El médico endocrinólogo. Muy bien, hemos aprendido entonces hoy día el número 127 y las glándulas suprarrenales. No se vayan, regresamos con sus preguntas en nuestro espacio vital.